Hoy estamos continuando con nuestra serie que se llama Justo enfrente de ti, y esta es una serie que estamos haciendo basada en el en el Evangelio de Marcos. Y ha sido increíble esta serie porque, bueno, durante todo el año vamos a estar predicando el Evangelio de Marcos y vamos a ver cómo se dividen en diferentes temas, ¿verdad? El primer tema que hicimos de 8 conferencias fue el rey inesperado, y ahorita estamos en esta parte que se llama Justo enfrente de ti, porque Jesús se ha mostrado al mundo, se ha mostrado a los israelitas, y aunque ellos estaban esperando al Mesías, aquel que iba a cambiar todas las cosas para sus vidas y para el reino de Israel, ellos no lo pueden reconocer. Está justo enfrente de ellos y no le pueden reconocer. Hemos llamado esta sección Justo enfrente de ti porque eso nos pasa muchas veces a ti y a mí. Tenemos a Jesús justo enfrente de nosotros, obrando y haciendo cosas en nuestras vidas, y hay muchas veces que no le podemos reconocer. Creemos que lo que nos está pasando, las situaciones por las que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, muchas veces pueden ser situaciones que están ajenas a Dios, y es Él mismo el que está poniendo las circunstancias y las situaciones con un propósito, que es el de conocerle, y no nos damos cuenta. Así que hoy estamos continuando con esta serie que se llama Justo enfrente de ti. Y durante las últimas semanas hemos estado caminando por una sección muy importante del Evangelio de Marcos, que es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 30. Todos estos versículos o todos estos pasajes, recordemos, Marcos está escribiendo su evangelio, que es una carta que lo escribe con la intención de hacerlo temáticamente, hacer un orden temático, porque Él quiere que conozcamos, con el propósito de que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, y no solamente eso, sino que confiemos en Él. Ahora, en estos capítulos, del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 30, vemos que Jesús, o Marcos escribe esta sección para mostrarnos cómo es que Jesús logró que sus discípulos, ¿verdad?, conocieran más profundamente quién era Jesús. Ellos estaban con Jesús, vivían con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, escuchaban a Jesús predicar, veían a Jesús hacer milagros, ¿verdad? Pero Jesús necesitaba revelarse a ellos para que ellos entendieran verdaderamente quién era Él, ¿ok? Entonces, en esta sección que Marcos escribe del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 30, lo hace con un propósito, que al final de esta sección pudieran sus discípulos contestar una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Y vamos a llegar ya la siguiente semana vamos a llegar a esta pregunta, a este pasaje, en donde la gente o los discípulos tienen que contestar y decir: ¿quién dices tú que yo soy? Pero Dios nos muestra cómo es que Jesús los llevó, ¿verdad?, por un proceso. No es que Jesús de repente llegara con ellos y les dijera: a ver, ¿quién soy? No, Jesús los prepara, ¿verdad?, desde el capítulo 6, 7, el capítulo 8. ¿Para qué? Para que ellos puedan responder correctamente quién es Jesús. Pero vemos un común denominador: les cuesta trabajo entender y reconocer a Jesús, aun cuando Él está justo enfrente de ellos. No le entienden. Y creo que se parece mucho esta situación a lo que nos pasa a ti y a mí hoy en día. Muchas veces no podemos entender quién es Jesús. Sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, que Él vino, ¿verdad?, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Sabemos que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sabemos muchas cosas de Jesús, pero hay veces que se nos escapan la esencia de realmente conocerle. Sabemos de Él, pero no le conocemos a Él. ¿Verdad que sí? Hay áreas en nuestras vidas donde tu conocimiento de Jesús, donde tu relación con Jesús es más estrecha, pero hay otras áreas donde es menos estrecha, donde muchas veces te sientes confundido. ¿A cuánto les pasa esto? ¿Verdad? Dices: es que yo no sé qué onda. Eso sí lo entiendo, pero eso no lo entiendo. Bueno, Jesús quiere, y el propósito de Jesús era que sus discípulos le conocieran. Así que esta última parte, estas últimas semanas, estamos en esta sección que es muy importante en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido amenazado y lo quieren matar.
Entonces Jesús cambia su predicación y, ¿verdad?, empieza a enfocarse en entrenar a sus discípulos. Los empieza a enseñar y para enseñarles empieza a revelar a ellos. Ahora, si no ponemos atención, cuando leemos el Evangelio de Marcos, es fácil pensar que el Evangelio de Marcos simplemente está relatando una serie de eventos desconectados. Si tú y yo no estamos conscientes del contexto en donde está sucediendo el texto, ¿verdad? Podrías decir, pues estás hablando de esto y está hablando de esto y esto ya lo repitió, pues ya lo dijo, ¿por qué lo vuelve a decir? Empiezas a ver cosas que no tienen sentido para ti, pero la realidad es que Marcos está construyendo un argumento, una historia muy cuidadosamente, una historia que nos va llevando a esta pregunta central de responder, ¿quién dices tú que yo soy? Que se encuentra en el capítulo 8, versículo 29. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que hemos visto hasta este momento, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, donde vamos a llegar al 30, ahorita estamos en el 7, lo que hemos visto hasta este momento son eventos a través de los cuales Jesús está revelando a sus discípulos, está revelando a sus discípulos quién es Él, cómo es Él y cómo es ese reino que Él representa. ¿Me van siguiendo? Y el primer evento que vimos fue la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Jesús les dice, alimenten a esta gente con comida que era escasa, no alcanzaría. Y Jesús les está mostrando, dice, yo soy el proveedor, yo soy el que sacio, yo soy el que lleno, yo soy el que proveo las cosas y que doy paz. Tú tienes que entender eso. Esto es una de las enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos. Lo siguiente que vemos a Jesús caminando sobre el agua, ¿verdad? Vemos a Jesús tomando poder y autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y Él mostrándose, ¿verdad?, como el Rey de Reyes sobre la naturaleza y mostrándole a sus discípulos que no hay nada que se pueda interponer entre Él y aquellos que Él ha llamado. Vemos varias cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Porque eventualmente Jesús se va a ir y los discípulos necesitan estar parados firmemente en su fe, saber quién es su Dios, para entonces poder enfrentar persecución, para entonces poder enfrentar problemas, circunstancias, cosas en contra de ellos y poder resistir firmes en la fe. Una cosa que es una realidad hoy en día es que tú y yo enfrentamos circunstancias difíciles, problemas, enfermedades, rechazos, heridas, circunstancias que es la vida y muchas veces cuando pasa el problema o cuando pasa la circunstancia, no estamos parados firmes en nuestra fe. Hemos sido sacudidos, hemos sido movidos, de repente te sientes que te caes, de repente sientes que no puedes mantenerte firme. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento claro acerca de quién es Jesús. Jesús empieza a llevar a sus discípulos por todos estos diferentes escenarios. ¿Para qué? Para que le conozcan. Y no solamente que le conozcan, sino que su compromiso para con Jesús se hiciera más profundo y más fuerte, más férreo, y ellos permanecieran a pesar de los problemas, a pesar de lo bueno o a pesar de lo malo. Dios quiere que nos cimentemos y esto no ha cambiado. Para con sus discípulos no ha cambiado porque tú y yo somos discípulos de Jesús. Él nos ha llamado a representarle al mundo quién es Él y cómo es Él, a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Pero necesitamos conocerle. ¿Para qué? Para que las circunstancias, los problemas, las tentaciones, el pecado, lo que sea, no nos mueva cuando estemos parados en nuestra fe. ¿Me estás siguiendo? El gran problema que tenemos no es falta de información. Todos tenemos la información, tenemos la Biblia, ¿verdad? Los discípulos no tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, que en ese momento era la Torá, ¿verdad? No se le conocía como Nuevo Antiguo Testamento. Pero ellos tenían escritura, pero no tenían todo en un libro. Nosotros lo tenemos. La información la tenemos, ¿verdad? El problema no es la falta de información, el problema es la falta de conocimiento de quién es Jesús. Y tal vez hoy la circunstancia por la que estás pasando o la circunstancia que está haciendo que tu fe se mueva y entres en ansiedad o en depresión o en situaciones es el desconocimiento de quién es verdaderamente tu Dios. ¿Vamos bien? Esta es una etapa muy importante durante el Evangelio de Marcos. Es muy, muy importante porque nos va a llevar a decir quién es Jesús para mí.
¿Quién es Jesús para mí? Si tú te pusieras a observar todas las circunstancias por las que has pasado en tu vida, todos los problemas en tu matrimonio, todos los problemas con tus hijos, ¿verdad? En tu familia, todas las bendiciones en tu matrimonio, y todas las bendiciones con tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, a pesar, mientras tú volteas atrás y ves todo lo que has pasado, me gustaría preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Has visto a Jesús en medio de todas esas circunstancias o simplemente has vivido ajeno de la presencia de Dios en esas circunstancias? Yo creo que es un punto muy importante donde tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque estas circunstancias que Dios permite para ti y para mí, que somos sus hijos, Él las permite para revelarse a nosotros. El gran problema es que estamos tan ocupados, tan perdidos, tan desubicados, tan ansiosos con lo que estamos pasando que no ponemos nuestros ojos en Él. Y tenemos que pasar la prueba una y otra y otra y otra y otra vez. De hecho, esta sección del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 30, se le conoce como la autorrevelación, la primera autorrevelación de Jesús para sus discípulos. Pero más adelante vamos a ver que se empiezan a repetir cosas. Alimentó a 5,000 y ahora va a alimentar a 4,000 la siguiente semana. Y vemos que empiezan a repetir cosas y dice, bueno, ¿por qué está repitiendo? Porque no habían entendido. ¿Vamos bien? ¿Y por qué pasamos y pasamos por las mismas circunstancias? Tal vez porque no hemos aprendido quién es nuestro Dios. Porque al final del día Dios hace las cosas para que le conozcamos. Él quiere que le conozcas, que dependas de Él. Hemos visto a Jesús alimentar a los 5,000, vimos a Jesús caminar sobre el agua, hemos visto a Jesús confrontar a los líderes religiosos que decían, estos son los que tienen que entrar a tu reino, estos no tienen que entrar a tu reino. Y Jesús se levanta y dice, no, yo voy a decir, yo soy el rey de ese reino y yo declaro y yo determino quién puede entrar en este reino y cómo es que pueden entrar en este reino. Y también vimos exponer la verdadera condición del corazón humano la semana pasada. Vimos a Jesús hablando con estos líderes religiosos que les decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no muestran esta santidad, esta piedad, verdad? Que la religión y la ley les llevaba a mostrar. Y Jesús le dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. Y Jesús les confronta y les ¿saben qué? Ustedes han estado viviendo y practicando rituales que lejos de llevarlos a conocerme, les han llevado a atarse a diferentes cosas que no les guían a la verdad. Y eso es lo que estamos viendo con Jesús. Jesús les confronta y les dice, ¿saben qué? No, lo tienen todo mal. No han conocido el corazón de Dios. Dios dio un mandamiento, lávense las manos, ¿verdad? Se los dio a los sacerdotes. ¿Para qué? Para simbolizar la santidad de Dios y que no podíamos acercarnos a Dios con formas sin respeto o sin reverencia a Él. Él quería hacer entender al pueblo de Israel que Él era un Dios santo, un Dios puro y que cuando nos acercábamos a Él necesitamos acercarnos a Él con el temor y el temblor, sabiendo que Él es un Dios santo. Ese era el punto de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante Él quería mostrarnos este sistema sacrificial, que solamente a través de sacrificios uno podía ser perdonado del pecado. Y después Jesús viene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos una revelación progresiva de quién es Dios, de su Hijo también a través de las Escrituras. Dios estaba llevándolos hacia eso. Pero esta gente hizo de algo que Dios quería mostrarles para mostrarles el corazón de Dios y ellos lo hicieron una religión, legalismo. ¿Están conmigo? Y aquí es donde paramos la semana pasada. Llegamos a este lugar donde dijimos, el problema es el corazón del hombre, la condición del corazón del hombre. Y detrás de todo esto hay algo más profundo que está sucediendo. Jesús está revelándose a sus discípulos, está mostrándoles quién es Él verdaderamente. Porque Jesús no solo quiere que sus discípulos, ¿verdad?, sepan cosas acerca de Él, quiere que le conozcan.
Dios quiere que le conozcan, quiere que veamos su identidad. No solamente quiere que veamos su identidad, quiere que comprendamos su reino, que entendamos qué es este reino, cómo opera este reino y de qué forma tú y yo cooperamos y somos parte de este reino. Y sobre todo quiere que respondamos con una confianza y una entrega más profunda cada día. Jesús se revela a nosotros para que al conocerle, nuestro conocimiento de Él sea tan profundo que entonces nuestro compromiso a Él sea aún más profundo de lo que podríamos lograr sin una revelación de quién es Jesús. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que está revelando Marcos en su narrativa. Ese es el propósito del capítulo 6 al capítulo 8. Él quiere que lleguemos al punto donde digamos, cuando nos pregunten, ¿quién es Jesús? Podamos responder correctamente, no en base a información, pero en base a la relación que tenemos con Él. Es mi Salvador, es mi libertador, es mi médico. Él es el que me guía, Él es lumbrera, Él es el que me limpia mi corazón, cambia mi mente. Él es el que pelea mis batallas, Él es mi principio, Él es mi fin. Él es todo para mí, Él es el que me ayuda a respirar, es el que me ayuda a obedecer, el que me da la fuerza, el que me da destino, el que me da propósito, el que me esfuerza, el que me levanta, el que no me quiebra, el que me restituye, el que me levanta, el que me hace florecer, el que me hace llevar fruto. Él es. Y sin Él no tengo nada. Sin Él no puedo librar la tentación. Sin Él no puedo decir no al pecado. ¿Sí me explico? El gran problema es que muchas veces queremos decirle no al pecado sin Jesús. Quieres decirle no al pecado con tus fuerzas. Y Jesús dice, no, tienes que depender de mí en la mañana. Levántate y decir, Señor, ayúdame a no caer, a no hacer, a no odiar, a no lastimar. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea. Jesús quiere que tengas un conocimiento más profundo de Él y que tengas un compromiso más férreo con Él. Amén. Esto es un discípulo. Y el problema, aquí hay un problema, que hasta este punto de la historia los discípulos siguen teniendo dificultades para entenderlo. Después, imagínense, caminan con Jesús, lo ven multiplicar los panes, los peces, ¿verdad? Camina sobre el agua, los envía a predicar el evangelio y les da autoridad para echar fuera demonios y hacer milagros. O sea, estaban en los milagros impresionantes y todavía no entendían quién era Dios. Tal vez se parece un poquito a nosotros hoy, que Dios nos provee, nos libra de la muerte. Si tan solo nos diéramos cuenta de todas las cosas de las que Dios nos libra para preservar nuestra vida, realmente diríamos, wow, está increíble, pero aún así, hoy en día la iglesia tiene el mismo problema que tenían los discípulos en ese tiempo. No hemos entendido quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en tenernos lástima y en observar qué injusta es la vida con nosotros. ¿Verdad que sí? Está grueso. Esto está grueso. ¿Verdad? Este problema. Los discípulos han visto milagros, han escuchado las enseñanzas, han estado cerca de Jesús y aún así Marcos sigue diciéndonos que no entienden completamente quién es Jesús. Y eso también nos pasa a nosotros, si somos honestos. Podemos acumular información acerca de Jesús sin llegar a conocer verdaderamente a Jesús. Podemos escuchar sin comprender. Podemos ver sin reconocer. Podemos estar cerca de Él sin entender quién es Él realmente. Y por eso este pasaje que vamos a ver el día de hoy es tan importante. Es muy importante porque después de mostrarnos el problema del corazón humano, de qué contamina el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera cosa que contamina al hombre? Marcos comienza a mostrarnos la solución. Porque la semana pasada dijimos, si el problema es el corazón, entonces hoy Dios nos va a responder a través de su palabra cuál es la solución para el corazón. ¿Quién puede transformar este corazón? Si el problema no está afuera, si el problema está dentro, ¿quién puede hacer algo
con una condición tan profunda. Hay cosas en tu corazón hoy que están tan profundas, tan heridas tan fuertes que has metido en lo más profundo de tu corazón, que te hacen responder y actuar de la manera que actúas hoy. Amarguras, faltas de perdón, pecados que te tienen atados simplemente ¿por qué? Porque están ahí escondidos en lo más profundo de tu corazón y eso es lo que está contaminando a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo, en donde vayas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Y el problema es que Marcos nos confronta la semana pasada y nos dice, el problema es lo que hay en ti, lo que has dejado entrar en tu corazón, por lo tanto ahora necesitas la respuesta de quién puede transformar este corazón. ¿Quién puede hacer algo con esta condición tan profunda? ¿Lo puede hacer la religión? ¿Lo puede hacer la tradición? ¿Lo puede hacer el esfuerzo humano? Y mientras Marcos responde esta pregunta, Jesús continúa revelándose a sus discípulos. Les empieza a revelar. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente está entrenando a sus discípulos para ir a hacer lo que Él les va a mandar a hacer. Él está sanándolos, los está liberando, les está dando certidumbre, les está dando paz. ¿Sabes que los discípulos estaban ahí echando sus redes a la mar porque habían sido desechados por los religiosos más importantes de su época? Les habían dicho, tú no tienes lo que se necesita para seguir a un rabí. Tú no tienes lo que se necesita para hablarle, ¿verdad?, a la gente y enseñarle a la gente acerca de Jesús. Tú no tienes lo que necesitas, y habían sido rechazados. Y Jesús está sanando sus corazones, sus problemas al mismo tiempo, pero la forma en que lo hace es a través de revelarse a ellos y enviarlos. Los envía y les revela, los envía y les revela, los envía y les revela. No, Jesús no se espera que estuvieran totalmente sanos para enviarlos. Los envía porque ahí en medio de su obediencia al llamado que Dios les había dado, ahí Dios los está sanando también. Amén. Esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen esas heridas tan profundas? ¿Cuántos están tan dolidos, tan lastimados? Dices, el problema es mi corazón. Y mi corazón está mal. Mal. Jesús continúa revelándose a sus discípulos porque cada nueva revelación de quién es Él exige una nueva respuesta de quienes le siguen. Mira, Dios te quiere liberar, Dios te quiere sanar, Dios quiere sanar ese corazón. Pero en la medida que Él se revela a ti para sanar tu corazón, tiene que haber una respuesta tuya. Inmediata. Profunda. Porque sí, Dios te puede mostrar cuál es el problema de tu corazón, pero si tú no respondes a su palabra de la manera que debemos responder a su palabra, que es decir, sí, Señor, creo, obedezco, me sujeto y dependo de ti. Si no tenemos eso, entonces no hay restauración. ¿Me van siguiendo? Yo creo que aquí hay muchos cristianos que saben por qué odian como odian. Aún Dios se los ha mostrado, aún la palabra se los ha mostrado y sigues odiando. ¿Sabes por qué? Porque no has hecho nada con aquello que aprendiste. La iglesia no se trata de venir a hacer un check mark para callar la conciencia. La iglesia se trata de venir a escuchar el consejo integral de Dios para mi vida y pedirle a Dios que me ayude a tomar las decisiones que tengo que tomar para hacer lo que Él quiere que sea. Amén. Así que hoy es el día de que tú y yo volvamos a Él. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Y está padrísimo porque cuando tú lees estas dos historias dices, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que dijo José Luis? Ahorita vas a ver. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es que Jesús se muestra a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, tú tienes que conocer más quién soy yo. Y lo primero que Jesús hace con sus discípulos es enseñarles que Él es más accesible de lo que ellos imaginaban. Di conmigo, más accesible de lo que ellos imaginaban. En versículo 24, vean lo que dice. Dice, Jesús partió de ahí,
y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies, esta señora a los pies de Jesús. Versículo 26. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Versículo 27, Jesús le responde, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. ¿Cuántos de aquí, con menos de eso, ya se hubieran ido de la iglesia? Está muy cañón. Y me encanta la mujer sirofenicia. Versículo 28. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. ¡Wow! Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Vean esto. Jesús acaba de terminar de hablar con los fariseos y les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. ¿Verdad? Está hablando de la limpieza, está hablando de qué es lo que contamina al hombre. E inmediatamente, después de confrontar a los religiosos, a esta gente, ¿verdad?, que hacía religiosidad, que tenía religión pero no tenía relación, después de confrontarlos, él se va a un lugar. Y en este lugar, en Tiro, es un lugar donde viven los gentiles. ¿Por qué es importante esto? Porque los gentiles era gente que no era judía y por lo tanto eran vistos como una clase menor, como una clase desechada, como una clase que no servía. Entonces, imagínense Jesús, les acaba de decir, ¿sabes qué? Tú estás mal. Lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. Y ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y se va a donde la gente era inmunda o sucia delante de los ojos de los religiosos. Él se va y se mete a ese lugar. Y en ese lugar se encuentra con esta mujer. Y es increíble porque esta mujer viene delante de él. Lo primero que llama la atención es el lugar. Jesús acaba de confrontar el sistema religioso judío. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y ahora entra al territorio gentil. Esto no es casualidad. Acuérdense, Dios siempre está haciendo algo con lo que está diciendo y a dónde está yendo. Él se va ahí a donde todo mundo pensaban que eran inmundos, que eran sucios, que eran rechazados. Ahora, acuérdense. Siempre hay diferentes capas, ¿verdad?, en la escritura. Marcos está escribiendo un evangelio. ¿Cuál es el evangelio que está escribiendo Marcos? Es un evangelio donde quiere que sus lectores, ¿verdad?, entiendan que Jesús es el Salvador, entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, entiendan que Jesús vino a servir, no a ser servidos, el cual es el propósito, ¿verdad?, o la clave del servicio que Dios nos llama a hacer a ti y a mí el día de hoy. Tú y yo venimos a servir, no a ser servidos, ¿verdad? Y en esa narrativa, Marcos organiza todas estas historias acerca de Jesús para llevar a cabo su tema, para poder justificarlo, llegar al clímax y después descender. Marcos está haciendo esto, ¿verdad? Pero también tenemos esta situación en donde Jesús verdaderamente estaba con sus discípulos y sale y va a Tiro y se encuentra con esta mujer que es una gentil, una desechada, una sucia, de acuerdo a los ojos del pueblo de Israel. Y ahí Jesús está haciendo otra cosa. Está haciendo otra cosa con esa mujer, está haciendo otra cosa con sus discípulos, porque acuérdense que está haciendo Jesús, está entrenándolos. ¿Y para qué los está entrenando? Para que reconozcan quién es Él. Y al reconocer quién es Él, ellos se comprometan más con Él. Y entonces cuando vengan situaciones difíciles en su vida, porque los van a querer matar, los van a meter a la prisión, los van a querer, se van a levantar en contra de ellos. ¿Qué quiere Jesús? Que su fe permanezca estable. ¿Me van siguiendo?
¿Me van siguiendo? Vean lo que está haciendo Jesús. Marcos está llevando su narrativa. Jesús está haciendo algo con la mujer sirofenicia. Jesús está haciendo algo con sus discípulos y Jesús está haciendo algo para con nosotros. ¿Lo estamos viendo? Y cuando analizamos el contexto, podemos empezar a interpretar el texto que va más profundo de un simple, y digo simple entre comillas porque ningún milagro es simple o ninguna obra de Dios es simple, pero podemos ver que esto va más allá de un milagro más en una historia de la Biblia. Está diciéndonos algo. Está diciéndonos algo. Ahora, ¿qué está haciendo Marcos? Marcos está registrando una enseñanza revolucionaria. Dice, la contaminación no viene de afuera, viene del corazón. Y ahora Marco muestra las implicaciones. Vean esto está muy cañón, muy cañón. Si el problema verdadero es el corazón, entonces lo que está asumiendo los lectores judíos de Marco, ¿verdad? Que son romanos, pero los judíos que llegaran a recoger y a levantar este evangelio, iban a decir, entonces los gentiles no son automáticamente impuros por ser gentiles. ¿Por qué digo esto? En ese tiempo, como ya les decía, los gentiles, los que no eran israelitas, ¿eran qué? Impuros. Se les hacía menos, no podías estar con ellos. Esta mujer que se le acerca a Jesús era una mujer impura, ¿verdad? Desechada, no la podían ver. Y Marcos escribe esta historia para llevarnos a un punto, decir, ok, esta gente es impura porque no pertenece a donde yo pertenezco. Los israelitas creían que ellos eran santos simplemente por ser israelitas. Eran los escogidos, el pedigrí. Los cargaban de aquí y no chillaban. Como los perros, ¿verdad? Que son finos cuando los cargan dicen, no chillan. Ellos decían, no, nosotros somos los escogidos. Pero después de confrontar a los fariseos, Jesús hace algo. Y sabes que yo voy a ir allá. ¿Por qué? Porque quiero reforzar la idea de que el problema no es en dónde perteneces o de quién eres, ¿verdad? Si eres de la etnia israelita o si eres gentil, sino que el problema está dentro. Entonces, ¿qué hace Marcos? Dice, ¿sabes qué? Los voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque entonces los gentiles no son impuros simplemente por ser gentiles. ¿Están conmigo? Está muy interesante esto. La pregunta entonces ya no es quién pertenece al grupo correcto. Porque muchas veces queremos solucionar nuestros problemas a través de pertenecer con el grupo correcto. Con la clase correcta. Con el que tiene un tipo de casas o un tipo de carros o se viste de cierta forma. Yo pertenezco a ellos y entonces yo ya soy libre. Yo voy a la iglesia cristiana, canto, levanto mis manos, ¿verdad? Sirvo a Dios, me veo como ellos, hablo como ellos, camino como ellos, pero sigo estando amargado y podrido en mi corazón. La solución no era en dónde pertenecían. Y es lo que Marcos está mostrándonos aquí. Es lo que Marcos nos está diciendo. ¿Sabes qué? El problema no es a qué grupo perteneces. No se trata de que seas israelita o que seas gentil. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y aquí Marcos nos está llevando en esta narrativa y nos está llevando a entender cuál es el problema. El problema nunca fue la comunidad a la que perteneces. Lo que te arregla la vida no es tener las relaciones correctas o estar en la posición económica correcta o tener a los amigos correctos o tener a la esposa correcta o al hijo correcto que hace lo que tú crees que debe de estar haciendo porque eso es lo que tú crees que es el éxito. ¿Me están siguiendo? Y el gran problema es que muchos de nosotros vivimos así. Pensamos que el estar ahí o ser parte de esto o de aquello va a cambiar nuestras vidas, pero aun cuando lo logramos y entramos a esa área, seguimos rotos. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndote,
lo que arregla al hombre no es donde esté. ¿Sí me estoy explicando? Esto está muy fuerte, está muy cañón. La pregunta ahora es, ¿quién responde correctamente a Jesús? ¿Lo están viendo? La solución para salir de esta posición donde estamos estancados es una respuesta. Y esa respuesta debe ser la respuesta correcta. ¿A quién? A Jesús. ¿Vamos bien? Es la respuesta correcta a Jesús. Hoy Dios te está hablando, amén. Hoy Dios te está mostrando cosas. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Hoy Dios te está señalando. Y tú tienes que decir, ¿cuál va a ser mi respuesta a Jesús? ¿Por qué? Puedo decir no, puedo decir tal vez, puedo decir mañana, o puedo decir nada, que al final del día decir nada o hacer nada es todavía una respuesta, pero solamente hay una respuesta correcta. Solamente hay una respuesta correcta y esa respuesta correcta te va a sacar de donde estés. Esto está cañón. El problema, ¿verdad? Nunca fue a qué comunidad pertenecías. La pregunta era, ¿quién responde correctamente a Jesús? Y la respuesta tiene que ver todo con la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Es pues la fe, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no solamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, esa es una de las componentes de la fe, pero la fe, el tema de la fe se desarrolla en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, y podemos entender que la fe se fundamenta en las promesas que Dios dijo en algún momento, y por lo tanto yo deposito mi fe en lo que Dios ya dijo. No se trata de simplemente creer a lo loco o pensar a lo loco o decir, es que yo creo con mucha pasión de que cuando yo me despierte mis problemas se van a acabar y que el pecado se va a ir y lo voy a declarar con mucha fe. ¿Para qué? Para que los demonios me dejen de molestar. No. Puedes declarar y pararte de pestañas y nada va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es entregarnos a Jesús y poner nuestra fe en Él, en lo que Él dice. ¿Por qué puedes tener fe en lo que Él dice? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Confía en mí y tú y tu casa serán salvos. Venid a mí el que esté cansado y trabajado, y yo le haré descansar. Al que le falte sabiduría, pídala, pero pídala sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios te la va a dar. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Él es mi torre fuerte, mi escudo, mi galardón, que Él es el Dios que ha hablado, y yo pongo mi fe en eso. La fe no simplemente es creer en cosas locas o tener muy buenas intenciones. La fe es responder correctamente a lo que Él te está diciendo. Amén. ¿Uso mi fe para ponerla en lo que Él dice o uso mi fe para ponerla en cualquier otro lado? Pero tu fe siempre va a estar usada. Mucha gente dice, yo no tengo fe. ¿Tienes fe de que no tienes fe? Ahí está tu fe. Nada más que está colocada en otro lugar. Yo no tengo fe porque yo no creo en Dios. Bueno, estás usando tu fe para creer que no hay Dios. Eso es fe. ¿Están conmigo? Esto está, ¿sí me estoy explicando? La respuesta tiene que ver con la fe, esto es lo que Marcos está haciendo. Pero entonces, espérame, entonces los gentiles no son impuros simplemente por ser gentiles, porque nacieron en el código postal incorrecto. No nacieron en Beverly Hills, ¿verdad? O no nacieron en la Ciudad de México, perdón. O sea, perdón. Todos los norteños, o sea. ¿Ok? No se trata de eso. No se trata de dónde. ¿Me explico? Se trata de qué contamina al hombre. ¿Y cómo puedo ser libre de eso? Creer en lo que Dios dice y tener una respuesta correcta a Dios en mi fe.
Amén. En lo que Él dice. No que venga alguien y que te diga y que te quiera dorar la píldora o marearte. Tú pídele a Dios con todo tu corazón y vas a ver que Dios lo va a dar. Y si le estás pidiendo a Dios con todo tu corazón algo que no es de Dios, no te lo va a dar. Es una mentira. Es una mentira. La fe se fundamenta en la Escritura, en la palabra. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. ¿Quieres que tu fe sea firme y que permanezca? Ahí está, ponle la palabra. Amén. Y Dios no es deudor de nadie. Amén. Esto está cañón. Y esto cambia todo. Cuando tú empiezas a tener la respuesta de fe correcta delante de Dios, cambia todo. ¿Por qué? Porque Marcos empieza a abrir la puerta de algo más grande. Marcos empieza a decir, ¿sabes qué? Jesús es más accesible de lo que te imaginabas. Mucha gente pensaba que el Mesías iba a ser solamente para los judíos y de repente Jesús está abriendo la puerta para los gentiles. ¿Y sabes por qué tú y yo estamos aquí parados hoy? Porque Él abrió la puerta para los gentiles y nos ha dado salvación, nos ha redimido con su sangre preciosa, nos ha justificado. Él vino, la mesa del reino empieza a hacerse más grande de lo que muchos se imaginaban. ¿Se acuerdan de la mesa, de las dos mesas, los dos reinos y las dos mesas, la predicación que les di? Que hablaba acerca de estas dos mesas en el tiempo de Jesús. La mesa donde tú te sentabas a comer con alguien representaba que tú aceptabas a esa persona como parte de ti. ¿Ok? Entonces por eso los fariseos se enchilaban. Porque decías, ¿cómo estás poniendo a este recaudador de impuestos, hijo del diablo, a comer con nosotros? Lo estás haciendo partícipe de la santidad del templo, porque eso significaba. Era una participación de esa persona en la santidad del templo. Dicen, ¿por qué estás incluyendo a estos pecadores? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué hace Jesús? No, pues yo me siento con ellos. Se sienta con Marcos, con Mateo y con todos los recaudadores de impuestos y ahí está comiendo. Y vienen bien enchilados. ¿Por qué se sienta con los pecadores a comer? ¿Por qué? Porque Jesús estaba determinando quién pertenecía a su reino. Los fariseos lo habían tenido y lo habían entendido incorrectamente todo el tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes creen que solamente los de pedigrí, los que nacieron hijos de Abraham, los que son del pueblo de Israel, solamente ellos pueden sentarse a la mesa? Y Jesús dice, no. También Mateo, recaudador de impuestos, con todos sus recaudadorcitos de impuestos. ¿Lo estamos viendo? ¿Y qué hacen los discípulos? Qué chido, ¿no? Ya sí somos de la banda, ¿no? La banda de los 12. The Band of Brothers. ¿No? Y cuando Jesús les está diciendo, no solamente los israelitas, sino también los gentiles, no lo entienden. ¿Verdad? No lo entienden. No manches, o sea, pero ¿por qué estos? Pues porque tú entraste, pues si tú entraste, ¿cuánto? Pues ellos también. Tú pusiste la vara muy baja. Pero ven que no lo entienden. Jesús se está revelando y nosotros seguimos como pasmados. Loading. And then, sending fail. Try again later. Y Jesús así como que, ok, later. Y aquí viene de nuevo. Dice, a ver, ahora vamos a tratar con los gentiles, a ver si así sí les cae el 20. ¿Verdad? ¿Sí me lo están siguiendo? Qué cañón, ¿no? ¿No les gusta Jesús? Dices, ay, Señor, qué buena onda. Está padrísimo. Está increíble. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo soy más accesible de lo que te imaginas. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste venir al trono de gracia? Porque pensaste que lo que habías hecho, dicho, visto, impedía que te acercaras al Rey. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te llamó a su presencia y tú no entraste a ella simplemente porque te sentías tan sucio y tan desechado?
Y Jesús le dice, ¿saben qué? Esta mujer, ella no hizo nada correcto, pero creyó. 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 La respuesta tiene que ver con la fe. Con la fe. ¿Ven lo que Jesús, eso es lo que Marcos está diciendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que Marcos está diciendo con su narrativa, ¿vamos bien? Ahora ven lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Los discípulos crecieron con una cosmovisión de un mundo dividido. Judíos, gentiles, limpios, impuros, nosotros, ellos. Y Jesús sabe que debe romper con esa mentalidad. Es por esto que va a la región de los gentiles para derribar todos los argumentos que la falsa religión había levantado en contra de ellos y que estaba anulando la palabra de Dios, como se los decía la semana pasada. Y pone delante de ellos a una mujer sirofenicia, la cual responde mejor que muchos israelitas y mucho mejor que ellos. Dice, a ver, ustedes que se sienten acá, Juan Camaney, espérate. A ver, ¿tú qué piensas que solamente tus chicharrones truenan? A ver, ven, déjame, te pongo aquí a doña Sirofenicia. Sara Felicia, vamos a ponerle. La Sara Felicia, ¿no? La Sirofelicia. Vamos, déjate, la pongo aquí. ¿Y sabes cómo responde la mujer? No respondió con conocimiento de la ley. No respondió con los conocimientos de los rituales ni de los sacrificios. No respondió estando consciente. Solamente responde estando consciente de su dependencia en Jesús. Responde mostrando perseverancia. Responde con humildad. Y lo más importante, responde con fe, sabiendo que puede confiar totalmente en Jesús. Y uno se acerca a él diciendo, mira Jesús, déjame te explico por qué tienes que liberar a mi hija de los demonios. Déjame te explico por qué está mal que me esté yendo como me está yendo Jesús. Te voy a dejar de dar tus $10 anuales que te doy Dios. Déjame te explico, Jesús, por qué estás mal. Esta mujer dijo, ¿sabes qué, Señor? Imagínate después que te digan perro. Primero que coman los hijos, no los perrillos. No, Señor, también los perros comen de las migajas que caen. Humildad. No sabía todo, pero sabía quién era Jesús. El problema del corazón, la solución del problema del corazón es conocer quién es Jesús. El problema del corazón no es simplemente perdonar por perdonar cuando no entiendes por qué debes de perdonar. Cuando no entiendes el corazón de Jesús detrás de esa petición que te está haciendo cuando te dice perdona, ama. ¿Pero por qué Dios quiere que perdone? ¿Por qué Dios quiere que ame? ¿Por qué Dios a mí me trataron tan mal, me hicieron tan mal, me expusieron? Mira, y yo no me merezco esto. Y Dios dice, ama, perdona. ¿Pero por qué, Señor? ¿Sabes por qué nos ponemos tan locos? Porque no entendemos el corazón de Jesús detrás de esa petición que te dice, hijito, perdona, porque al final del día, cuando tú perdonas, eres libre. Porque me estás obedeciendo. Porque me estás creyendo. Estás creyendo en mí, en mi consejo, de que si perdonas, todo será mejor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Entenderlo? ¿Saberlo? Creerlo. Y el creerlo te lleva a hacerlo. ¿Vamos bien? Está muy cañón. ¿Quieren más? Así que una vez más, cuando lo hizo, como lo hizo cuando cenó con Marcos y Mateo, los republicanos, Jesús vuelve a mostrar aquí quién verdaderamente pertenece en el reino. Que no pertenece el que más sepa, o el que más pueda, o el más rico, o el más guapo, o el más alto, o el más güero, o el más prieto. Dice, no significa eso. No significa eso. Porque el reino es mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Era mucho más grande de lo que ellos imaginaban. La mujer sirofenicia, ¿qué entendió ella?
Todo en ella parecía convertirla en una candidata improbable. Tú ni te acerques porque tú no eres parte del club de Toby. Tú no tienes que ser parte de esto porque tú no le vas al América o al Chivas o al Cruz Azul. Tú no. Era una gentil, era mujer en ese tiempo, ¿verdad? La mujer no era vista bien, era extranjera para acabarla y era parte de un pueblo históricamente distante de Israel. Y sin embargo reconoce algo que muchos líderes religiosos no habían reconocido. Ella sabe quién es el hombre que está justo enfrente de ella. Ella sabe a dónde acudir cuando los problemas no se pueden solucionar. Ella sabe quién tiene la respuesta. Ella no exige, no presume que le deban algo, no reclama, simplemente confía. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Aquí nos está dando la pauta Jesús de cómo debemos acercarnos a Él. ¿Sí o no? ¿Y cómo te acercas? ¿O cómo me acerco? Ay, Dios, es que... No, Señor, es que tú no, mira. ¿Verdad que sí? Ella no vino reclamando sus derechos. Yo no me merezco eso. ¿Tú qué sabes de lo que te mereces? Según tú te mereces muchas cosas bonitas cuando eres una dulce palomita. Pero cuando eres un cuervo que anda sacando ojos, ¿qué te mereces? Cuando andas criticando, cuando andas señalando, cuando andas de... Ya sabes cómo te pones. Y aún así te seguimos invitando. ¿Cómo te pones? ¿Cuántos saben que se ponen locos? No me saques lo camacho. ¿Verdad que sí? Nada más yo. Gracias, hija. Costa Rica, pura vida. Y chichichi, lelele. Y los norteños, aleluya. Fierro, Jesús, fierro. ¿Están conmigo? Está muy cañón. Wow. Ella no vino y no dijo, me lo merezco. Ella vino reconociendo que no tenía nada que ofrecer. Y fue precisamente ahí donde encontró la gracia de Jesús. Ahí fue. Oye, Jesús, pues te sobra comida. Mira, estos ni se le están comiendo. Dame un taquito. Qué mala onda, ¿eh? Pues, o sea, has de ser de Monterrey, Jesús. Yo creo que no eres de Israel. ¿Verdad, Rosy? Porque el reino nunca se recibe por mérito, se recibe por fe. ¿Quieres recibir cosas del reino? Créele. Y da la respuesta correcta a tu fe. Si te pide perdonar, perdona. Si te pide amar, ama. Si te pide volverte, vuélvete. Si te pide sacrificarte, sacrifícate. Si te pide cargar 2 millas lo que debías haber cargado 1 milla, cárgalo. Pero no empieces a hacerle jaladas a la gente simplemente porque te está yendo mal en la vida. Demuestra quién es Jesús. Imagínate si Jesús se hubiera puesto así, cargando la cruz. ¡Hazte para allá, no me toques! ¿No? Tu mamá cuando llega ahí, ¡ay, Jesús! ¡Ay, hazte para allá! ¿No ves que me duele? Un lado, caray. Imagínate. La fe se demuestra cuando dejamos de reclamar derechos y comenzamos a reconocer nuestra necesidad. Miren, yo siempre se lo digo a la gente esto. ¿Sabes qué es lo único que te mereces? La muerte. Es lo único que tú y yo nos merecemos, porque somos mugrosos pecadores. Es lo único que si quieres saber qué te mereces, eso te mereces, reclámaselo a Dios. A ver, Señor, ¿qué hago vivo? Es lo único que nos merecemos, pero en su gracia nos ha dado vida. Y vida en abundancia, gracia, vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha limpiado, nos quiere liberar, nos quiere sanar, nos quiere transformar para demostrar al mundo que hay un Dios
que puede cambiar todas las cosas, aún las cosas más profundas y más podridas dentro de nosotros, para que salga desde nuestro interior ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y que cuando salten, salpiquemos a todos los demás y vean a Jesús. Eso yo quiero. La segunda cosa que tenemos que aprender es: Jesús es más grande de lo que imaginaban. Número uno, ¿qué era? Jesús es más accesible de lo que me imagino. Acércate a Él, acércate, acerquémonos a Dios. Cree que hay un Dios, acércate al trono de misericordia, al trono de gracia, acerquémonos, hay tiempo. Ahora ven lo que pasa en el segundo punto. Jesús es más grande de lo que imaginaban. Versículo 31 al 35, ya voy a terminar. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron a un sordo tartamudo. Yo creo que le dijeron que era tartamudo porque él no se oía, ¿no? Yo creo que él debe haber dicho, por cierto, aparte de sordo eres tartamudo. Y le suplicaban que pusiera la mano sobre de él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él y le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Y le hizo. Yo me lo estaba imaginando y dije, caray. Bueno, luego, mirando el cielo, ven a Jesús, qué padre. Luego mirando al cielo suspiró profundamente. Y dijo, Efatá, que significa ábrete. Con eso se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Ahora Marcos nos pone un segundo encuentro. Un hombre sordo con dificultad para hablar, y aquí el relato se vuelve profundamente personal. Jesús no lo hace enfrente de las multitudes, se lo lleva solito. Le dice, quiero que veas, que te des cuenta que te veo, que te siento. Quiero que te des cuenta de que aquí estoy para ti. Quiero que veas mi poder, pero no solamente mi poder, quiero que veas mi compasión. Quiero que veas cómo te amo. ¿Y sabes qué? También era un gentil. Era un gentil. Este milagro es mucho más que una sanidad, es una imagen viva, porque a lo largo de esta sección los discípulos han estado viendo sin entender, han estado escuchando sin comprender, han observado milagros sin captar completamente quién es Jesús, y Marcos quiere que veamos la conexión. El hombre tiene una necesidad física, pero los discípulos tienen una necesidad espiritual. Él no puede oír. Y los discípulos, aunque oigan, no entienden. Están sordos. No saben qué decir, no entienden. Es una imagen viva. Y lo que Jesús le está enseñando a los discípulos es, no basta estar cerca con Jesús, no basta escuchar las enseñanzas, no basta presenciar milagros, hace falta revelación. Revelación. ¿Qué es la revelación? Cuando tú tienes el grafe de Dios, ¿qué es esto? Grafe en el griego, ¿verdad? La palabra es el grafe, es la palabra escrita, ¿verdad? Después se convierte en un logos. Es cuando Jesús, que es la palabra viva, en el principio era el logos y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra logos. Jesús vivifica la palabra y nos empieza a hablar su palabra a nuestros corazones. Empieza a renovar nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2. Dice, no te conformes a este mundo, sino que transfórmate a través de la renovación de tu mente. ¿Cómo transformo mi mente? A través de conocer su palabra, porque viene su palabra y empieza a sacar lo que yo creía de mí y Él empieza a decirme lo que yo verdaderamente soy en Él y empieza a llenarme y empieza a saturarme y entonces lo demás empieza a salir y empieza a salir y empieza a salir. Dios te empieza a hablar en logos, pero llega un momento donde viene un rema, en donde ya la palabra ya no la estás leyendo tú, simplemente la palabra te empieza a leer a ti. Dices, wow, esto nunca lo había visto. Wow, esto nunca lo había entendido. Wow, soy verdaderamente libre. Wow, ahora entiendo por qué Jesús es el Cordero inmolado. Wow, ahora es la palabra leyéndote. Es de ese grafe, a ese logos, a ese rema que viene y es esa revelación. ¿Qué nos está diciendo Marcos? Esta gente no solamente necesita saber o tener información, necesita tener una revelación de la información que han recibido. Necesitamos que Jesús venga y abra nuestros oídos y suelte nuestra lengua. Que abra nuestros oídos para entender. Esta gente dice, ¿sabes qué?
yo no puedo escuchar, soy tartamudo. Y Jesús viene y los sana. Y ahora, ¿qué nos dice? Los discípulos llevaban tiempo viendo, oyendo, haciendo tantas cosas y no entendían. ¿Qué significa esto? Que aún para entender quién es Jesús, necesitamos que Él nos ayude a entender. ¿Qué se llama esto? Revelación. Que Jesús me diga, yo soy esto para ti. ¿Sí me explico? Es la revelación de la palabra de Dios en tu corazón, en mi corazón, transformando mi vida, transformando mi corazón y entonces empezando a sanar todas las cosas desde adentro. Amén. Es lo que estamos haciendo aquí, es lo que Marcos nos está mostrando. No basta con presenciar milagros, enseñanzas y no basta estar cerca de Jesús. Necesitamos revelación. Hace falta que Jesús mismo abra nuestros ojos, nuestros oídos para conocer verdaderamente a Jesús. Conocer verdaderamente que Jesús no es simplemente acumular información, es recibir revelación. ¿Qué tengo que hacer con esto? Y José Luis, ¿y esto cómo lo aplico a mi vida? Ven delante de Dios, dile, Señor, que esta palabra se haga realidad en mi vida. Por favor, Jesús, te necesito. Abre mis oídos, abre mi corazón para entender que el perdón es bueno, que es agradable para mí, que es bueno, que me va a hacer más bien que mal, Señor. Ayúdame a entenderlo, Señor. Quiebra mi mente, quiebra mi corazón, Señor. Abre mis ojos, abre mis oídos para poderte escuchar. Ya no quiero escuchar las voces de odio y de rencor y que me dice que injusto lo que me hicieron. Quiero escuchar tu voz que me dice que tú me puedes redimir, que tú me puedes liberar, que tú me puedes levantar, Señor. Háblame. Es fe. Es fe. El justo por la fe vivirá. Pero ¿en dónde estoy poniendo mi fe? En lo que Él dijo. Señor, tú dijiste esto. Tú nos estás mostrando que necesito, Señor, que mis ojos se abran y mis oídos se abran. Señor, ábrelos. Yo no puedo. Yo no puedo. Este hombre fue llevado delante de Jesús porque él no podía sanarse a sí mismo. En Jesús, tanto la mujer sirofenicia como este hombre encontraron acceso a algo que era inaccesible para ellos en sus propias fuerzas. ¿Qué es aquello que es inaccesible para ti, pero que puede ser accesible para Dios a través del poder de su Espíritu Santo? ¿Qué es aquello? ¿La restauración de tu matrimonio? ¿Qué es aquello que ya te diste por vencido porque nada lo puede cambiar? Ya lo intentaste todo, ya lo hiciste todo, menos permitirle a Jesús que te revele quién es Él. La solución es la revelación de quién es Él. Es eso. Y lo que Jesús le está diciendo al hombre, Jesús no solo quiere sanar su condición, quiere restaurarlo. No solamente quiero que oigas y que hables, quiero que veas que te veo, que quiero restaurar esa autoestima, esas burlas, esos menosprecios. Quiero que pases tiempo conmigo. Quiero mostrarte mi compasión. Quiero comunicarte que no eres un caso más. Quiero decirte que eres una persona muy amada. Está muy grueso. La verdadera transformación comienza cuando Jesús abre lo que nosotros no podemos abrir. ¿Qué es aquello que te tiene cautivo? ¿Qué es aquello que está cerrado, muy cerrado? ¿Qué es aquello que necesitas que Jesús venga y abra? Muchos de nosotros llevamos años escuchando sermones, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia. Sin embargo, todavía hay áreas donde seguimos sin escuchar la voz de Dios. Lo que necesitamos no es más información. Necesitamos revelación. Necesitamos que Jesús abra nuestros oídos espirituales. Amén. Jesús es más accesible de lo que imaginaba. Jesús es más accesible de lo que imaginaban. Número 2, Jesús es más grande de lo que imaginaban. Y 3, Jesús es más glorioso de lo que imaginaban. Versículos 36 y 37. Jesús les mandó que no se les dijera a nadie. Pero cuando más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este pasaje termina con una declaración impresionante. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. A primera vista parece simplemente admiración, pero Marcos quiere que veamos algo más profundo. Marcos está conectando este momento con Isaías 35.
Isaías 35 habla acerca de la promesa mesiánica que decía, cuando Dios viniera a salvar a su pueblo, los sordos oirían, los mudos cantarían. ¿Qué está haciendo Marcos? Dice, ¿sabes qué? Quiero que entiendas que yo soy aquel que fui prometido para restaurar todas las cosas en esta tierra, para traer el orden divino a esta tierra, para traer el reino de los cielos a esta tierra y para que tú vivas bajo ese reino y bajo esa perfección que siempre he deseado que vivas. Es ese momento. Y Marcos dice, yo quiero que entiendas que yo ya vine. Jesús ya vino. Los sordos oyen y cantan, los mudos cantan. La multitud probablemente no entiende todo lo que está diciendo, pero Marcos sí. Y aquel que tiene oídos para oír sí entiende. ¿Por qué? Porque está viendo lo que Marcos está haciendo. Quiere que nosotros también lo entendamos. Marcos quiere que tú y yo lo entendamos. No estamos observando simplemente a un sanador. No es una persona que andaba haciendo milagros ahí desconectados, que de repente sanó a uno y de repente se va a otro, y de repente se va a un pueblo y de repente se va a otro. No, está construyendo un argumento, y ese argumento es que el único que puede restaurar los corazones rotos del hombre se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de la cruz, el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz del Calvario, y dio su vida para que todos aquellos que en Él crean, no todos aquellos que pertenezcan, no todos aquellos que tengan alcurnia o que sean parte de un club social. No, dice para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mantengan vida eterna. Dios nos está llamando a tener esto. Dios nos está llamando a conocer, a creerle a Jesús. La respuesta correcta a Dios es decir, Señor, creo. Y si no crees, dile, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. No es un simple sanador, está observando al Mesías prometido. Lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es impresionante. Les dice, cada milagro, cada confrontación, cada enseñanza, cada encuentro ha tenido un propósito. Y déjame decirte algo a ti hoy para darte esperanza y darte fuerza. Cada circunstancia, cada problema, cada caída, cada situación difícil en tu vida ha tenido un propósito. Dios está ahí. Simplemente tienes que creerle y volverte a Él. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Revelar quién es Él. Y mientras más claramente veamos quién es Jesús, más profunda debe ser nuestra respuesta en compromiso a Él. Amén. ¿Y qué te está enseñando Jesús a ti y a mí? La pregunta central nunca ha cambiado. No es ¿qué puede hacer Jesús? La pregunta es ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque la forma en que respondamos esta pregunta determinará cómo vivimos, cómo confiamos, cómo obedecemos y finalmente cómo le seguiremos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo le vas a seguir? Cada nueva revelación de Jesús exige una nueva respuesta de quienes lo siguen. La semana pasada hablamos acerca del corazón. El problema del hombre es el corazón del hombre. Esta semana comienza a mostrarnos la solución. No una nueva tradición, no una nueva religión, no un nuevo sistema. La respuesta siempre ha sido la misma. Jesús. Una persona. La mujer descubrió que Jesús era más accesible de lo que imaginaba. Y se atrevió y Jesús lo hizo. El hombre descubrió que Jesús era más poderoso de lo que se imaginaba. Y los discípulos están descubriendo que Jesús es más grande de lo que imaginaban. Empiezan a ver que Jesús no solamente vino por Israel, vino por el mundo. Vino a cambiar todas las cosas. Y nosotros somos confrontados con la misma pregunta hoy.
La pregunta hacia la que Marcos ha estado conduciéndonos desde hace semanas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Porque cuando comenzamos a ver a Jesús como realmente es, ya no podemos seguir respondiendo de la misma manera. Y ese es precisamente el objetivo de Marcos, que lleguemos a conocer a Jesús más profundamente para seguirlo más plenamente.